¿Sabías que México es el país con el mayor número de ataques de cocodrilos a humanos en todo el continente? Y sí, han ocurrido en lagunas, ríos y hasta en la playa. Hoy te traigo una investigación que yo mismo presenté en un congreso internacional en Colombia, donde analicé más de 70 casos reales. Quédate porque lo que verás podría literalmente salvarte la vida. Cada vez más invadimos el hábitat natural de los cocodrilos. Con el crecimiento urbano, ríos, lagunas, esteros se están quedando sin espacio. Eso hace que ellos y nosotros terminemos compartiendo el mismo territorio. 250 ataques de cocodrilos a personas se han registrado en México desde el año 2000 hasta el 2021, y esos son solo los reportados. Llamaremos a estos interacciones negativas, ya que esto se da por ambos actores. ¿Y de qué especies se tratan? Las dos especies responsables son Crocodylus acutus, que es el cocodrilo de río, que llega a medir hasta 6 metros, y Crocodylus moreleti, que es el cocodrilo de pantano, que llega hasta los 4 metros. También tenemos en este país al caimán de anteojos, pero este no registra ataques. Por eso lo descartamos en este estudio. El objetivo del estudio fue entender qué factores provocan que estos ejemplares ataquen a personas. No solo por curiosidad científica, sino porque conocer esto podría evitar accidentes. No podemos hablar de resultados sin antes revisar la metodología, porque el valor de un descubrimiento depende completamente de cómo fue obtenido. Si el procedimiento no es adecuado, los datos pueden ser interesantes, pero no pueden ser confiables. Por eso utilizamos la misma metodología y datos del investigador García Grajales. Él analizó 51 casos de interacciones negativas entre humanos y cocodrilos desde el año 2018 hasta mediados del 2021. Nosotros sumamos 20 ataques más, sacados de reportajes de noticias, artículos científicos y bases de datos en línea. En total sumamos 71 casos analizados. ¿Y qué analizamos exactamente? De las 16 variables originales del estudio, solamente elegimos trabajar con 12, ya que estas son las que creemos más importantes para entender este fenómeno. Estas son fecha de actividad de la víctima, tipo de hábitat, procedencia, tamaño del cocodrilo, tipo de ataque, si fue fatal o no fatal, hora del día, sexo y edad de la especie y el estado y municipio en el que ocurrieron. ¿Qué encontramos exactamente? Pues vamos a la sección de resultados y discusiones. Los estados en primer lugar fueron Tamaulipas, luego Jalisco y Quintana Roo. Los hábitats en que ocurrieron fueron en primer lugar lagunas, ríos, manglares y en casos muy extraños en el océano, islas y trampas de agua para campos de golf. ¿Quiénes fueron? El 82% fueron hombres, el 83% eran locales, no eran extranjeros. ¿Y qué estaban haciendo? Más del 50% estaban nadando y pescando. Y en menor porcentaje, actividades muy próximas al agua, como bañarse, cruzar, intentar tocar al cocodrilo, lavar la ropa, lavarse las manos y limpieza de manglares. ¿Cuándo ocurrieron? 83% de los ocurrieron en el día, lo que sorprende porque los cocodrilos son más activos de noche. Casi todos tenían más de 2 metros. Y la época del año, la mitad ocurrieron en junio y en julio. Y ahora sí, vamos con las discusiones de estos resultados. ¿Por qué ocurren más en ciertos meses? Los siguientes autores mencionan que la época reproductiva del cocodrilo de pantano ocurre en secas, en los meses de marzo a mayo. Y el nacimiento de estas crías ocurre en los meses de junio y julio. La mitad de ocurrieron en junio y julio. También en Costa Rica, un estudio analizó 18 de cocodrilos y adivinen qué, el 82% eran hembras. Estos resultados nos sugieren que muy probablemente es por la defensa de las crías, pero hay otros factores que se pueden combinar aquí. En junio y julio es temporada de lluvias, hay mayor inundación, se desbordan las lagunas, los ríos, hay más agua y hay más medios de dispersión para los cocodrilos, por ello se encuentran más dispersos y hay más probabilidad de que no los encontremos. También en estas fechas hace más calor y los cocodrilos son animales ectotérmicos. Si hace más calor, su metabolismo es más activo y tienden a tener más hambre, comen más. La mayoría de las personas no estaban nadando por diversión, estaban lavando ropa, cruzando el río o pescando. Todas estas actividades provocan chapoteos y perturbaciones en el agua. Y para un cocodrilo eso es igual a una posible presa, porque el agua es su zona de ventaja. Ahí cazan, se camuflan y dominan, porque reaccionan a lo que perciben como comida. Y si te preguntas en dónde ocurren todos estos, la pregunta es lógica. Ríos, lagunas, estuarios, o sea, su casa. No ocurren en nuestro patio, no ocurren en nuestra cama,
ocurren en el lugar a donde nosotros ingresamos, como Pedro por su casa. La mayoría ocurren en el día porque nosotros estamos más activos de día. Nadamos, pescamos, lavamos ropa, nos lavamos las manos, hacemos todas las actividades en el hábitat de ellos en el día. Sorprendentemente, la mayoría de los afectados no eran turistas, eran locales. Sabían perfectamente la presencia de estos organismos en el sitio. Pero aún con ese conocimiento tienen que salir adelante. La pesca, el transporte o simplemente su rutina diaria los obliga a convivir con este riesgo. No por imprudencia, sino por necesidad. Y con el tiempo ocurre algo. El peligro se vuelve parte del paisaje. La presencia constante de la naturaleza salvaje deja de imponer respeto. Y ahí es cuando el riesgo silencioso se convierte en realidad. La mayoría fueron y muy pocos ocurrieron amputaciones. Esto nos da otra pista de que muy probablemente su intención del cocodrilo no era a los humanos, simplemente por defensa de territorio en el caso de los machos, o por la defensa de los nidos o de las crías en el caso de las hembras. Y si te preguntas qué especie es la que más, pues es casi un empate. Tiene un cierto porcentaje más en la especie de cocodrilo de río, pero es casi lo mismo. Más bien depende del lugar, las costumbres y de las acciones nuestras. Casi todos los cocodrilos involucrados superaban los 2 metros de longitud. La primera hipótesis es: un cocodrilo menor a 2 metros muy difícilmente puede a un humano adulto. A esa edad, su fuerza, velocidad y tamaño aún no les permiten imponerse sobre nosotros. Pero hay otro factor más interesante asociado con el comportamiento. Los cocodrilos menores a 2 metros aún son presa de algunos depredadores, incluyendo cocodrilos más grandes. Son más precavidos, son más esquivos, más atentos al peligro. En cambio, los adultos ya no temen tanto relativamente, porque sí, son muy astutos los adultos y casi no se meten en problemas. Pero estos han pasado la línea del cazado al cazador. Ataques recientes no son simples accidentes, son el resultado de un mal entendimiento provocado por nosotros. En muchos destinos turísticos, por entretenimiento, alimentamos a estos organismos. ¿Cuál es el problema? El cocodrilo no entiende el gesto como una excepción, lo aprende como una regla. Y entonces ocurre algo muy peligroso. Empieza a asociar a los humanos con comida. Esto transforma al animal, deja de huirnos y comienza a buscarnos. No por maldad, sino por costumbre. El problema no es el cocodrilo. El problema es que lo enseñamos a esperarnos con hambre. Cuando hablamos de ataques de cocodrilos, la gente asocia a estos organismos como un monstruo impredecible. Pero estos datos cuentan otra historia. Una historia de comportamiento animal, de causas ambientales y de decisiones humanas. La mayoría de los ataques no son fatales. Muchos no tienen ni siquiera como objetivo cazar. Son defensas territoriales, respuestas a movimientos que simulan presas o reacciones instintivas en época de reproducción. La mayoría de los agresores, hembras adultas, protegiendo sus nidos. Las más personas locales, conscientes del riesgo pero obligados por la necesidad. Escenario siempre el mismo, el hábitat natural del cocodrilo, no el nuestro. Y aún así insistimos en pensar que el cocodrilo es el problema. Pero el cocodrilo no cambió, nosotros sí. Nos acercamos más, alteramos su espacio y en algunos casos los condicionamos a vernos como fuente de alimento. El conflicto no nace del cocodrilo, nace del cruce entre su instinto y nuestras costumbres. Para ver más contenido como este, por favor suscríbete o sígueme en la página y te espero en el próximo video para aprender juntos sobre ciencia y la vida académica.